Hola a todos. Sean bienvenidos a otra historia que les tocará el alma. Prepárense para conocer a Isabela Ramírez, una mujer cuyo coraje y talento fueron puestos a prueba de una manera inimaginable. Isa, una inmigrante latina con una puntería sobrenatural, se encontró en el centro de una tormenta de prejuicios y desconfianza aquí mismo, en el corazón de los Estados Unidos. Ella estaba librando una guerra silenciosa para protegernos a todos, pero terminó siendo vista como una amenaza debido a su origen. Verán cómo la verdad salió a la luz en el momento más tenso y cómo su historia cambió la vida de quienes la rodeaban, demostrando que el verdadero heroísmo no tiene acento ni fronteras. Quédense con nosotros, porque esta es una de esas narrativas que nos recuerdan la fuerza inquebrantable del espíritu humano y cómo la luz siempre vence a las sombras del prejuicio. Si esta historia ya te ha atrapado, por favor, déjanos tu me gusta. Es tu forma de bendecir nuestro trabajo y garantizar que más historias inspiradoras como la de Isa lleguen a más personas. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas historias poderosas. Y para saber hasta dónde está llegando la voz de estas narrativas, cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué lugar del mundo estás viendo este video? Ven con nosotros y prepárate para ser impactado. Era una de esas mañanas en que el aire de la costa parecía más pesado, cargado de una humedad salada que se pegaba a la piel y al pensamiento. Isabela, o Isa, como todos la llamaban, lo sentía de una manera diferente, quizás porque la vivacidad de sus raíces latinas la hacía sentir todo con mayor intensidad. Se preparaba para ir al campo de tiro, un lugar que, para muchos, era solo un pasatiempo, pero para ella era el campo de batalla silencioso donde la precisión de un movimiento podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Sabía que aquel día sería crucial, un punto de inflexión en la vigilancia silenciosa, la misión secreta que la consumía desde hacía meses, una intrincada red de información y riesgos que buscaba desmantelar una célula extremista anidada en algún lugar de esas ciudades costeras aparentemente tranquilas. Al pisar el campo de tiro, el olor a pólvora y metal la envolvió, una fragancia familiar que, para ella, tenía algo de propósito. Las miradas curiosas, algunas cargadas de una desconfianza casi palpable, no eran novedad. Isa se movía con una fluidez que delataba años de entrenamiento. Cada gesto calculado, cada movimiento del cuerpo, una extensión del arma en sus manos. Cuando empezó a disparar, la precisión casi sobrenatural de sus tiros resonaba en el ambiente, los blancos siendo alcanzados con una consistencia que rozaba la perfección. Podía sentir los murmullos extendiéndose, las cabezas girándose, y una parte de ella sabía que estaba llamando demasiada atención, pero no había otro camino para cumplir lo que necesitaba hacerse allí en ese momento, una parte crucial de la recopilación de información. Frank Holden, el oficial de seguridad del campo de tiro, un veterano con ojos que ya lo habían visto todo, observaba a Isa con una atención diferente. Él no sabía el motivo de aquella actuación tan extraordinaria, pero había algo en la manera en que sostenía el arma, en la calma concentrada en sus ojos, que iba mucho más allá de un mero entusiasta. Frank ya había visto mucho talento en su vida, pero aquello, él pensó, era algo especial, casi instintivo. Percibió la tensión creciendo, los murmullos volviéndose más audibles, pero mantuvo su postura, un guardián silencioso que, de alguna manera, sentía que estaba ante algo grandioso, aún sin tener todos los detalles. La campanilla del teléfono fijo del campo de tiro sonó y Frank atendió, su rostro serio mientras escuchaba. No pasó mucho tiempo hasta que dos policías locales llegaron, sus insignias brillando bajo la luz fuerte del ambiente. Isa sintió el estómago revuelto, un nudo en el estómago que no venía del miedo, sino de la complejidad de la situación. Sabía que no podía revelar su verdadera identidad. La misión era demasiado delicada. Meses de trabajo infiltrado podrían irse al traste. La red que investigaba tenía tentáculos por todas partes, incluso en esferas locales, y cualquier trato especial o indicio de su afiliación militar podría comprometerlo todo. Se vio acorralada, teniendo que actuar como una civil común bajo sospecha, aunque su corazón gritara la verdad.
Los policías se acercaron a Isa, y ella sintió el peso de las miradas curiosas y juzgadoras que la acompañaban. Pidieron sus documentos, y ella los entregó, el corazón latiéndole fuerte, pero la expresión impasible. Uno de ellos, con una voz cargada de una desconfianza casi automática, comenzó a preguntar sobre el arma, sobre el motivo de tanta destreza. Isa respondió con frases cortas y objetivas, evitando cualquier detalle que pudiera levantar más sospechas, aunque eso le hiciera parecer evasiva. A cada palabra sentía el prejuicio flotar en el aire, sutil pero presente, una fina capa de juicio basada en su apariencia y en su acento, que para algunos ya era motivo suficiente para desconfiar. Fue llevada a la comisaría, y cada paso resonaba con la injusticia de la situación. Sentada en una sala de interrogatorio, Isa escuchaba los murmullos desde afuera, palabras sueltas que hablaban de extranjera peligrosa, de terrorista en potencia. Era una cruel ironía. Ella, una mujer que dedicaba su vida a proteger ese mismo país, era vista con desconfianza y estigmatizada. El detective Marcus Wells, que la interrogaba, tenía una mirada escéptica, y Isa podía sentir que él ya tenía sus propias conclusiones incluso antes de escuchar su versión de los hechos. Ella mantuvo la calma, respirando hondo, consciente de que cada palabra sería analizada y cada silencio interpretado. Las horas se arrastraban en la comisaría, y la frustración de Isa crecía con cada minuto. No por sí misma, sino por la ceguera que veía en los ojos de algunos. Sabía que estaba allí por una causa mayor, pero ser tratado como criminal, con la sombra del prejuicio cerniéndose sobre cada interacción, era agotador. El acento, su apariencia latina, todo era usado para reforzar la imagen de la extranjera peligrosa, una narrativa que ignoraba completamente su dedicación y el peligro real que estaba tratando de detener. Ella intentaba mantener la compostura, pero por dentro sentía la quemazón de la injusticia, las ganas de gritar la verdad. Mientras tanto, la mente de Isa trabajaba a ritmo acelerado. Revisaba cada detalle de la misión Vigilancia Silenciosa, cada información recopilada, intentando entender si había alguna falla que la hubiera llevado a aquella situación. La preocupación por la operación era constante, un peso mayor que su propia libertad. Sabía que necesitaba salir de allí, no solo por ella, sino para garantizar que meses de duro trabajo no fueran en vano. La red que investigaba tenía tentáculos por todas partes, incluso en esferas locales, y cualquier trato especial o indicio de su afiliación militar podría comprometerlo todo. Se vio acorralada, teniendo que actuar como una civil común bajo sospecha, aunque su corazón gritara la verdad. Mientras el tiempo pasaba, Isa observaba al detective Marcus Wells. Él parecía ser un hombre justo, a su manera, pero la rigidez del sistema y los prejuicios velados que existían en la comunidad parecían cegarlo. Ella podía ver su lucha interna, el intento de ser imparcial, pero la presión externa y las suposiciones basadas en estereotipos eran visibles en su rostro. Isa sintió una punza de comprensión por él, incluso en su situación. A final de cuentas, él solo estaba haciendo su trabajo con la información que tenía. Era un ciclo vicioso, donde la falta de conocimiento se transformaba en desconfianza y juicio. La noche cayó y la sala de interrogatorio parecía aún más fría y opresora. Isa, a pesar del cansancio, mantenía la mente aguda. Sabía que la revelación de su verdadera identidad era inminente, pero la forma en que esto sucedería era crucial. Necesitaba que fuera de una manera que no pusiera en riesgo la misión y que de alguna forma sirviera de lección para aquellos que la juzgaban. Ella pensaba en los terroristas que estaba cazando, en las vidas que ellos podrían quitar, y eso la impulsaba a soportar cada momento de aquella prueba. Con cada tic-tac del reloj en la pared, la expectativa de lo que vendría a continuación aumentaba, y Isa se preparaba para el enfrentamiento final. La mañana siguiente trajo consigo el aire pesado del tribunal, un ambiente que Isa conocía de otras misiones, pero nunca como acusada. Observaba a la gente en la sala, las miradas curiosas, algunas todavía cargadas de desconfianza, otras de pura curiosidad. Podía sentir la tensión, la expectación en el aire. El detective Marcus Wells estaba allí, serio, y Isa imaginaba el torbellino de pensamientos que debían pasar por su cabeza. La fiscalía presentaba el caso, centrándose en el arma, en la falta de licencia y en el comportamiento sospechoso. Cada palabra era un golpe, pero ella se mantenía firme, su postura inquebrantable, aunque por dentro sintiera la presión. El juez con su voz grave parecía sopesar cada palabra, cada evidencia presentada.
Isa sabía que la situación era delicada, que en cualquier momento su vida y la misión podrían estar en juego. Pensaba en los terroristas que estaba cazando, en las vidas que ellos podrían quitar, y eso la impulsaba a soportar cada momento de aquella prueba. Con cada tic-tac del reloj en la pared, la expectativa de lo que vendría a continuación aumentaba y Isa se preparaba para el enfrentamiento final. De repente, la puerta del tribunal se abrió con un leve cruido, y todos los ojos se volvieron hacia ella. Un hombre alto, imponente, en uniforme de la Marina de los Estados Unidos, entró en la sala. Era el almirante. Isa sintió una mezcla de alivio y adrenalina. El momento tan esperado había llegado. Caminó con pasos firmes hasta el frente, llevando una carpeta discreta, pero que parecía tener el peso del mundo. La fiscalía y el detective Wells se intercambiaron miradas confusas sin entender lo que sucedía, y el silencio en la sala se volvió casi palpable, roto solo por el sonido de su respiración. El almirante pidió la palabra al juez, y su voz, aunque tranquila, resonaba con autoridad incuestionable. Explicó que tenía documentos de seguridad nacional que debían presentarse en secreto y la sala fue desalojada, quedando solo las partes esenciales. Isa observaba cada movimiento, cada expresión, sintiendo el giro que iniciaba, el ambiente cambió drásticamente. El aire antes pesado de juicio ahora cargaba de una densidad de algo mucho mayor. Podía ver la confusión en el rostro del detective Wells, el inicio de una comprensión que vendría en instantes. El almirante entonces comenzó a hablar y cada palabra caía en la sala como una revelación. Desplegó los documentos ultrasecretos y Isa vio la mirada del juez, del fiscal y del detective Wells cambiar drásticamente. Allí en esas páginas estaba toda la verdad sobre la operación Vigilancia Silenciosa, el peligro inminente que Isa estaba ayudando a desmantelar y su papel crucial como agente de élite. La tensión en la sala era palpable, sustituida por una mezcla de shock y admiración. Isa sintió un alivio inmenso, pero también un peso. La dimensión de lo que ella hacía quedaba clara para todos. La voz del almirante fue firme al explicar que Isabela Ramírez no era una extranjera peligrosa, sino una heroína condecorada, que había salvado incontables vidas a través de su dedicación y coraje. Detalló la operación antiterrorista, la infiltración de meses y la importancia de mantener el secreto para el éxito de la misión. Los cargos contra Isa fueron retirados inmediatamente, y el caso fue sellado bajo secreto de seguridad nacional. El aire, antes pesado de prejuicio y juicio, fue reemplazado por una ola de admiración silenciosa, e Isa sintió que, en ese momento, la verdad, finalmente, había prevalecido. Isa sintió un peso salir de sus hombros, un alivio profundo que venía no solo de su libertad, sino de la validación de su trabajo. Vio al detective Wells, que la había interrogado con tanto escepticismo, ahora mirándola con una mezcla de shock y respeto. Era como si una cortina se hubiera rasgado, revelando una verdad que él y muchos otros ni siquiera podían imaginar. Esa mirada de Wells era el primer señal de que su experiencia, a pesar de dolorosa, podría catalizar un cambio, un nuevo entendimiento. Mientras salía del tribunal, el aire de afuera parecía más ligero, el cielo más azul. La revelación había sido un huracán, y las consecuencias comenzarían a manifestarse. Isa sabía que su liberación no borraría instantáneamente todos los prejuicios, pero había plantado una semilla de duda, una nueva perspectiva en aquellos que la habían juzgado. Era una heroína, no la extranjera peligrosa que algunos querían pintar. Y esa verdad, por más que viniera de una situación extrema, tenía el poder de reverberar. Sentía la responsabilidad de seguir siendo un ejemplo. Para el detective Marcus Wells, aquel día fue un divisor de aguas. Había actuado basándose en suposiciones y evidencias superficiales, y la revelación en el tribunal lo golpeó de lleno. Isa no era lo que él pensaba, era mucho más, una agente dedicada, una protectora. La vergüenza inicial dio paso a una profunda reflexión sobre sus propios prejuicios, sobre la facilidad con la que el juicio puede superponerse a los hechos. Se dio cuenta de que necesitaba cambiar, no solo como policía, sino como persona.
Su mente ya comenzaba a trazar nuevos caminos, nuevos propósitos, inspirados por el coraje y la injusticia que Isa enfrentó. La experiencia con Isa encendió en Wells una nueva pasión, un deseo de garantizar que ninguna otra persona en misión secreta, actuando para proteger el país, pasara por lo que ella pasó. Empezó a ver las lagunas entre la ley local y las operaciones de inteligencia, las fallas en la comunicación que llevaban a malentendidos y prejuicios. La semilla de un cambio de carrera fue plantada allí, en el impacto de aquella revelación. Él no quería solo arrestar criminales, quería construir puentes, proteger a aquellos que trabajaban en las sombras, y la historia de Isa sería el faro que lo guiaría en aquella nueva jornada, que ya empezaba a dibujar en su mente. Frank Holden, el veterano del campo de tiro, nunca le había quitado los ojos a Isa. Desde el primer disparo supo que había algo inusual en ella, una competencia que iba más allá de lo común. No necesitaba insignias o documentos ultrasecretos para ver la verdad. Sus años de experiencia observando a personas y evaluando habilidades le dieron una perspicacia única. Cuando el almirante entró en la sala del tribunal, Frank sintió un clic, una confirmación silenciosa de su intuición. Siempre creyó que el verdadero talento se manifestaba de formas inesperadas e Isa era la prueba viva de ello. La experiencia con Isa solo reforzó en Frank la importancia de mirar más allá de las apariencias, de confiar en su capacidad para identificar lo extraordinario en medio de lo ordinario. Él ya hacía esto, pero ahora con un propósito renovado. La manera en que Isa se comportó bajo presión, la dignidad con la que soportó el prejuicio, todo esto lo inspiró. Frank, en su mente, comenzó a trazar un camino para convertirse en un tipo diferente de reclutador, uno que no dependía de procesos burocráticos, sino de la aguda percepción de talentos ocultos que podrían servir a un propósito mayor. La ciudad costera, antes tan pacata y aparentemente ajena a los dramas del mundo, sintió el impacto de la historia de Isa Ramirez. La noticia se extendió como un incendio, no de forma oficial, sino en los susurros, en los rumores que se transformaron en verdades distorsionadas y finalmente en una admiración reacia. Aquella mujer latina, que algunos miraban con desconfianza, ahora era vista bajo una nueva luz. No era un cambio total, pero un comienzo. Isa, con su postura digna y su coraje, había desafiado la narrativa prejuiciosa que muchos cultivaban, mostrando que el heroísmo no tenía una única cara o acento. Las reacciones eran diversas. Había quienes se sentían avergonzados por sus juicios precipitados, otros que intentaban justificar su desconfianza inicial, pero la mayoría sentía una extraña mezcla de orgullo y asombro. La historia de Isa, la agente secreta que salvó vidas, se convertía en una leyenda local, un recordatorio de que el enemigo no siempre era lo que parecía y que los verdaderos héroes podían estar justo debajo de sus narices, librando batallas invisibles. La ciudad, de cierta forma, se había visto forzada a mirarse a sí misma y a sus propios prejuicios. Un despertar lento pero necesario. Isa, por su parte, no se demoró en la gloria o la validación. Aquel día en el tribunal, aunque un alivio, era solo una etapa. La misión Vigilancia Silenciosa continuaba. Los peligros no habían desaparecido. Ella sabía que su vida volvería a la normalidad aparente, con la diferencia de que ahora algunos la mirarían con nuevos ojos. El peso de su verdadera identidad, antes una carga de secreto, ahora se mezclaba con la satisfacción de haber expuesto, aunque brevemente, la hipocresía del prejuicio. Pero el trabajo estaba lejos de terminar y su mente ya estaba enfocada en los próximos pasos, en los objetivos que aún necesitaban ser neutralizados para garantizar la seguridad de todos. Se reencontró con el almirante en un lugar discreto, lejos de miradas curiosas. La conversación fue breve pero intensa. Él elogió su resiliencia, su capacidad de soportar la adversidad y mantener el foco en la misión. Isa, por su parte, reforzó la urgencia de continuar la operación, la necesidad de actuar rápido antes de que los terroristas pudieran reagruparse.
Había una complicidad silenciosa entre ellos, la comprensión de que ambos formaban parte de algo mucho mayor, algo que exigía sacrificios y que no siempre sería comprendido por el público. Aquel día había sido una prueba de fuego e Isa había salido de él aún más fuerte, más determinada. En los días que siguieron, Marcus Wells no pudo quitarse la imagen de Isa de la cabeza. Aquel momento en el tribunal había sido un golpe en el estómago de sus propias certezas. Dio la verdad de una forma que nunca esperó. La escena de ella, firme y digna, bajo el escrutinio y la xenofobia velada, mientras por detrás de todo operaba como una protectora del país, cambió algo profundamente dentro de él. Ya no se trataba solo de arrestar criminales, se trataba de entender los matices, las capas invisibles que componen la vida de las personas y las operaciones secretas que mantienen a todos seguros. Sentía una necesidad apremiante de marcar la diferencia, de una forma que antes ni siquiera consideraba. La idea de unirse al NCIS, el Servicio de Investigación Criminal Naval, comenzó a germinar en su mente. Parecía el camino lógico para aplicar la lección que Isa le enseñó. Quería ser el puente, el eslabón que evitaría que otros agentes como ella fueran víctimas de malentendidos y prejuicios. Se imaginaba creando protocolos, desarrollando entrenamientos que enseñaran a la ley local a identificar señales, a mirar más allá de las apariencias, a colaborar de forma más eficaz con las agencias de inteligencia. La determinación de Wells era palpable, nacida de aquel encuentro que sacudió sus fundamentos y lo impulsó hacia un propósito mayor. Frank Holden, allí en el campo de tiro, continuó con su rutina, pero sus ojos ahora estaban aún más atentos. Él observaba cada persona que entraba, cada movimiento, cada lampejo de talento. La historia de Isa validó todo lo que él siempre creyó, que la capacidad de una persona no está estampada en su origen o en su acento, sino en sus acciones y en su potencial. Él se sentía como un guardián, no solo del estande, sino de un secreto silencioso, una especie de cazador de talentos que operaba en las sombras buscando a aquellos que, como Isa, tenían algo que ofrecer aún sin saberlo. La vida de Isa, aunque regresaba a una rutina de misiones y entrenamientos, ahora cargaba una capa extra de significado. La experiencia en el tribunal, el prejuicio que enfrentó y la eventual revelación, todo eso la marcó profundamente. Ella no era solo una agente, era un símbolo, aunque nadie lo supiera abiertamente. Cada nueva misión, cada objetivo desmantelado, era un recordatorio de que su lucha iba más allá de la seguridad nacional. Era también una batalla contra la ignorancia y el juicio precipitado. Ella sentía la responsabilidad de honrar la verdad que había salido a la luz, aunque fuera para pocos. Los días se transformaban en semanas, e Isa se veía en nuevos escenarios, nuevos desafíos. La memoria del campo de tiro, de la comisaría y del tribunal permanecía viva, no como un trauma, sino como una cicatriz de superación. Ella sabía que la xenofobia, aunque silenciada en su presencia, aún persistía en algunas mentes. Pero ella también sabía que su historia había plantado una semilla de cambio, una rendija de luz donde antes solo había oscuridad. Y eso, por sí solo, ya era una victoria, una prueba de que el verdadero heroísmo trasciende nacionalidades y estereotipos, resonando en cada misión cumplida. La ciudad, poco a poco, comenzó a asimilar la verdad sobre Isa. No era un cuento de hadas, ni un giro de película, sino la dura realidad de que la seguridad nacional operaba en capas invisibles, muchas veces con héroes que no encajaban en las cajas de prejuicios. Las conversaciones en las calles y en los cafés cambiaron. Si antes había murmullos de desconfianza, ahora predominaban susurros de sorpresa y para algunos, un nuevo sentido de respeto. Era un proceso lento, pero la semilla de la reflexión había sido plantada. Las personas, de cierta forma, se vieron forzadas a mirar sus propias ideas sobre quién era el otro. Esta transformación sutil en la percepción colectiva, aunque no completa, era un testimonio de la fuerza de la verdad,
aunque revelada bajo circunstancias extraordinarias. Isa no buscaba reconocimiento o aplausos. Su trabajo era proteger, y ella lo hacía en las sombras. Pero el impacto de su breve pero intensa exposición pública sirvió como un recordatorio de que el verdadero valor de una persona no está en su origen, sino en sus acciones y en su dedicación. Aquella ciudad costera, antes tan ajena a estas realidades, comenzaba a ver el mundo con un poco más de matices, una lección valiosa aprendida de una forma inesperada. La vida del detective Marcus Wells tomó un nuevo rumbo. Él inició el proceso de transición hacia el NCIS, un paso que antes parecía impensable. La imagen de Isa Ramírez, una mujer luchando no solo contra terroristas sino contra los prejuicios que la rodeaban, era el combustible que lo impulsaba. Él estudiaba, se preparaba, y cada etapa de este nuevo camino estaba permeada por el recuerdo de aquel día en el tribunal. Wells quería ser la voz de la razón, el eslabón que garantizaría que la complejidad de las operaciones de inteligencia fuera comprendida por las fuerzas locales, evitando que la xenofobia y el juicio sumario se repitieran. Él imaginaba los entrenamientos que desarrollaría, las conferencias que daría, siempre con la historia de Isa como telón de fondo, no para glorificarla, sino para ilustrar la dura realidad que agentes secretos enfrentaban, muchas veces solos e incomprendidos. Wells sabía que no sería fácil cambiar mentalidades arraigadas, pero estaba determinado. Su propia experiencia, la vergüenza inicial y la posterior admiración serían la base para construir un puente entre mundos que antes parecían separados por un abismo de desconfianza. Él se estaba convirtiendo en un nuevo tipo de héroe, uno que operaba en la interfaz entre la ley y el sigilo. Frank Holden, en el campo de tiro, continuó perfeccionando su mirada perspicaz. Ya no solo veía tiradores, sino potenciales. Después de lo ocurrido con Isa, la forma en que interactuaba con los asistentes cambió sutilmente. Ofrecía consejos técnicos, elogiaba la precisión, y con los más prometedores dejaba una puerta abierta, una pista velada sobre otras posibilidades para sus habilidades. Frank se convirtió en un eslabón silencio, una especie de mentor informal para aquellos que, quizás sin saberlo, estaban destinados a algo mayor. Él encontraba satisfacción en identificar el talento bruto y, de cierta forma, en guiar discretamente a algunos hacia un camino de servicio. Su atención especial recaía sobre aquellos que demostraban no solo técnica, sino una resiliencia y un enfoque inusuales. La misma calma bajo presión que él había percibido en Isa. No se presentaba como un reclutador, sino como un observador experimentado, alguien que reconocía el talento bruto y lo valoraba. Frank entendía que, para mantener la seguridad del país, se necesitaba más que soldados y policías. Se necesitaba una red de individuos dedicados, muchas veces anónimos, que pudieran operar en diversas frentes. Y él, en su pequeño campo de tiro, estaba haciendo su parte, un eslabón crucial en esa cadena invisible. Isa, en sus nuevas misiones, llevaba la lección de aquel día. La xenofobia no había desaparecido del mundo, pero ella había probado para sí misma y para algunos que el heroísmo no se limitaba a rótulos o orígenes. Ella continuaba operando en las sombras, salvando vidas, pero ahora con una comprensión más profunda del impacto que sus acciones, incluso las más discretas, podían tener en la percepción de las personas. En cada ataque frustrado, en cada célula desmantelada, Isa no pensaba solo en los enemigos externos, sino también en aquellos prejuicios que un día la habían encarcelado. Era una batalla en dos frentes, y ella estaba determinada a ganar ambas. Su dedicación era inquebrantable, y la forma en que se movía en el campo era la prueba viva de su resiliencia. Las cicatrices de aquel día en el tribunal no eran visibles, pero moldearon a la agente en la que se convirtió. Era más fuerte, más enfocada, y cada movimiento era un testimonio de la capacidad humana de superar la adversidad. Isa Ramírez, la inmigrante latina, la tiradora de élite, la agente secreta, era la personificación del verdadero heroísmo, aquel que trasciende fronteras y prejuicios, inspirando, aunque silenciosamente, el cambio en los corazones y mentes de aquellos que tuvieron la suerte de cruzar su camino.
La historia de Isa Ramírez, aunque jamás contada en titulares o libros, se convirtió en una especie de leyenda susurrada entre aquellos que fueron tocados por ella. En la pequeña ciudad costera, la gente comenzó a cuestionar sus propios juicios. Aquella mujer, a la que algunos habían visto con tanta desconfianza, ahora era símbolo de algo más grande, un recordatorio de que la verdad no siempre se presentaba de forma obvia. La percepción de lo que significaba ser un extranjero o un héroe comenzó a expandirse, un cambio sutil pero profundo que reverberaba en conversaciones y miradas. Esta transformación, lenta y orgánica, fue el verdadero legado del día de Isa en el tribunal. No hubo una disculpa pública, ni un reconocimiento formal, sino algo más valioso, el cambio de mentalidad. El miedo a lo desconocido que antes se manifestaba en prejuicio, comenzaba a dar paso a una curiosidad, a una apertura para entender que la diversidad podría ser una fuerza, no una amenaza. La ciudad, de cierta forma, maduró, aprendiendo una lección de empatía y comprensión a través del coraje y la resiliencia de una única mujer. El almirante, al observar de lejos el desarrollo de aquel día, sintió una profunda satisfacción. Isa había no solo cumplido su misión, sino que también, de forma involuntaria, se había convertido en un catalizador. Él sabía que la batalla contra el prejuicio era una lucha continua, pero su intervención en el tribunal había expuesto la fragilidad de los juicios basados en estereotipos. Él vio en Isa no solo una agente de élite, sino un ejemplo de resiliencia y dedicación que trascendía cualquier barrera cultural. Era un testimonio de la fuerza de los individuos que, por amor al país, se arriesgaban sin esperar reconocimiento. La decisión de revelar la identidad de Isa, aunque arriesgada para la operación, había demostrado ser la elección correcta, no solo para salvarla, sino para impactar a la comunidad. El almirante comprendió que a veces, la verdad, incluso en dosis controladas, era la herramienta más poderosa contra la ignorancia. Él continuaría protegiendo a sus agentes, luchando en las sombras, pero aquel día le dio una nueva perspectiva sobre la importancia de, cuando fuera posible, dejar que la luz de la verdad brillara, aunque fuera por un instante. El eco de aquel día en el tribunal seguiría resonando en la vida de Isa, un recordatorio constante de la dualidad de su existencia, la heroína anónima y la mujer que enfrentó el prejuicio. Ella siguió adelante con sus misiones, siempre con la misma dedicación, pero con una nueva capa de conciencia sobre el mundo que la rodeaba. Sabía que la ignorancia era un enemigo tan peligroso como cualquier célula terrorista, y que la lucha por la comprensión era un esfuerzo continuo, que se manifestaba en cada interacción, en cada mirada intercambiada, en cada barrera rota. Su viaje continuó, marcado por desafíos y victorias, pero siempre con la discreción que su trabajo exigía. Isa Ramírez, con su fuerza, silencio y su resiliencia inquebrantable, se convirtió en un faro para aquellos que, como ella, navegaban en aguas turbulentas, enfrentando enemigos visibles e invisibles. Su historia, aunque restringida a pocos, era un testimonio. El impacto de aquel día, más allá de los individuos, comenzó a permear la propia estructura de la ley y el orden en la región. La historia de Isa, aunque confidencial, sirvió como un caso de estudio. Oficiales de policía y agentes de otras esferas pasaron a ser más cautelosos en sus juicios iniciales, a considerar que había más de lo que los ojos podían ver. No fue un cambio inmediato, sino un proceso gradual de concientización que comenzó a tomar forma. La idea de que héroes podían venir de cualquier lugar y tener cualquier acento comenzó a enraizarse. La xenofobia, esa sombra persistente, no desapareció por completo, pero perdió parte de su fuerza bruta. Ahora, cuando alguien intentaba lanzar un juicio prejuicioso, existía el recuerdo de Isa, la mujer que fue juzgada y que se reveló como una protectora. Era un contrapunto, una voz silenciosa que recordaba a todos que la verdadera coraje no tenía color ni origen definida, sino que se manifestaba en las acciones de quien estaba dispuesto a sacrificarse por el bien mayor. La semilla de la empatía había sido plantada y comenzaba a brotar. El fin del día devolvió a Isa al anonimato,
a la vida que había construido alrededor de su verdadera misión. No había aplausos ni desfiles, solo la satisfacción silenciosa de un trabajo bien hecho y de un impacto que, aunque discreto, era profundo. Ella sabía que la lucha contra el terrorismo y contra el prejuicio sería continua, pero aquel día en particular, con su revuelta dramática y sus lecciones implícitas, la había fortalecido de una forma que pocas experiencias podrían. La imagen de sí misma en el banquillo de los acusados y la subsiguiente revelación de su verdad serían para siempre una parte de ella. La superación de Isa no fue un milagro, sino la culminación de coraje, dedicación y la fuerza de la verdad. Ella continuaría siendo la guardiana invisible, la protectora que operaba en las sombras, siempre lista para el próximo desafío. Y, por más que el mundo nunca conociera su nombre completo o la dimensión de sus sacrificios, ella sabía que había cumplido su propósito, salvado vidas y, de paso, sacudido algunas certezas en una pequeña ciudad costera, probando que el heroísmo, de hecho, no tiene fronteras.